Continuamos con frente de ondas. Ya, entonces es la envolvente común de varias ondas que se propagan en un medio, ¿no? Es la envolvente común de varias ondas que se propagan en un medio. Entonces, para ilustrarlo, vamos a suponer que están llegando personas a Pascual e Intriago, llegan tarde. Bien, decía que para ilustrarlo, voy a colocar unas 3 ondas por aquí. Ya, entonces todas ellas generan ondas circulares, ¿no? Todas. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que hay 3 movimientos ondulatorios en el mismo medio. Después de un tiempo de desplazarse, estas ondas se van a cruzar, o que se llama intersectar. Pero finalmente forman un solo frente de onda, o sea, una sola onda. Entonces aquí tenemos la envolvente común. De las ondas. Eso es lo que se llama frente de ondas. ¿Sí? Entonces esta envolvente común es lo que se llama frente de ondas. Corresponde, entonces, vamos a colocar por aquí. Bueno, eso es la ilustración gráfica, ¿no? De lo que es un frente de ondas. Muy bien, vamos al siguiente. Número 3. Reflexión de ondas. Bueno. Entonces, cuando una onda, su propagación choca con un obstáculo y cambia de dirección. Ahí hablamos de reflexión de ondas. Entonces vamos a suponer en forma gráfica, vamos a poner más gruesito, en una superficie, ¿no? Entonces viene una onda, por ejemplo, propagándose de esta manera.
Entonces choca y cambia de dirección. Cambia de dirección. Entonces, ahí hablamos de una reflexión de ondas. La idea es que, por ejemplo, esta onda viene teniendo esta dirección, choca con la superficie y como un balón, ¿no? Cambia de dirección en esta forma. Entonces aquí tenemos ondas incidentes. Vamos a escribir aquí. Ondas incidentes. Y por acá ondas reflejadas. Entonces aquí tenemos eso, ¿no? Entonces estas ondas de aquí son las incidentes. Y las de acá serían ondas reflejadas. ¿Sí? Se me borró lo que no quería. Ondas reflejadas. Bien. Hay una superficie entonces de reflexión. Esta superficie, estoy rayando, es la que sirve de obstáculo, ¿no? Entonces esto vendría a ser obstáculo superficie de reflexión. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos eso, ¿verdad? Ahora, hay una recta imaginaria que los físicos trazan en el punto donde llega la onda y en forma perpendicular. Esta recta, que la voy a trazar aquí, esta recta es perpendicular a la superficie. Es una recta imaginaria. Y se le llama normal. Siempre forma 90 grados con la superficie, ¿no? Entonces voy a colocar aquí recta normal. Esa recta, ¿no? Bien, ¿para qué sirve esa recta normal? Para medir ángulos. Entonces yo tendría aquí un ángulo que se llama ángulo I, que es de la normal a la dirección de la onda, ¿no? Este ángulo es el ángulo I. Y del otro lado, o sea, del lado derecho, el ángulo R, que sería este ángulo, el ángulo R. Ahora, se entiende que el ángulo I se llama ángulo de incidencia
el ángulo R este ángulo se llama ángulo de reflexión. Ángulo de reflexión. Y aquí se puede establecer una ley que dice que el ángulo I siempre es igual al ángulo R. Esto es importante. Lo voy a poner en un marquito. Esos dos ángulos siempre son iguales. Y se conoce como ley de la reflexión. Ley de la reflexión. Así se le conoce a esta ley. El ángulo I es igual al ángulo R. Ya vamos a hacer problemas en donde aplicamos esta ley. Bueno, hasta ahí pues la reflexión de ondas. Punto 4. Es refracción de ondas. Refracción de ondas. Entonces aquí vamos a colocar un concepto muy escueto pero sintético, ¿no? A ver, vamos a escribir algo aquí. Es el cambio de dirección de las ondas pasan de un medio a otro de distinta densidad. Es el cambio de dirección de las ondas que pasan de un medio a otro de distinta densidad. Bueno. Da una apariencia como que se quiebra la onda, ¿no? A ver, entonces tiene una apariencia, este fenómeno tiene una apariencia que se visualiza quiebre, ¿no? El movimiento ondulatorio. Bien, la idea es la siguiente, ¿no? Entonces, usted tiene, por ejemplo, dos medios. Por aquí vamos a colocar aire. Aire. Y por acá abajo, agua. Son dos medios distintos, aire y agua. Cuando usted va, por ejemplo, a pescar en un río y va silbando, va cantando, las ondas sonoras pasan del aire al agua y no queda ni un pez ahí para pescar. Los peces recibieron la señal de que usted viene. Si va a pescar, no produzca ruido para que los peces permanezcan ahí. ¿Sí han observado eso, verdad? Creo que sí. Te viene una onda sonora
Por ejemplo, así. Y pasa al agua, pero cambiando un poquito de dirección. O sea, como que se quiebra. Es como cuando usted tiene, por ejemplo, un sorbete y lo mete en agua, en un vaso con agua. Usted ve como que el sorbete se quiebra. En ese caso es una onda luminosa, ¿no? Aquí estoy hablando de una onda sonora o de sonido. Entonces, ustedes van a notar ahí que hay un quiebre cuando pasa del aire al agua. Hay tantos fenómenos. Ese es un fenómeno que se puede demostrar cogiendo un sorbete con agua. Esa es una experiencia de onda. ¿Ve? Ahí está hablando de refracción de ondas. Entonces usted ve que hay un asunto así y luego como que se quiebra y se va así. Entonces ese fenómeno se llama refracción. Refracción. Bueno, asimismo hay una recta imaginaria que sirve para trazado geométrico. Esa recta también se le llama normal. Les voy a trazar aquí una recta perpendicular a la línea de separación de los dos medios. ¿Sí? Entonces viene por aquí, esta recta también hacia abajo. Bien, entonces indicamos, esta es recta normal. Esto de acá son ondas incidentes. Por acá tenemos ondas refractadas. Entonces voy a ir indicando cada cosa, ¿no? Esta es la recta normal. Estas son las ondas incidentes. Estas son las ondas refractadas. Por aquí me quedó algo que no deseo. Ya. Entonces tenemos aquí la normal que siempre se ubica con la letra N. Normal. Este sería el ángulo I. Es este ángulo. El ángulo I. Y el de acá pues sería el ángulo R. Lo voy a poner aquí afuera. Pero le ponemos R'. Es ese ángulo, ¿no? Lo pongo afuera para que se visualice mejor. Este ángulo. Entonces, R y R' tengo, ¿no? Vamos a colocar por acá. Y, a ver. Y tengo R'.
Entonces, este es ángulo de incidencia. Y este acá es ángulo de refracción. Ángulo de refracción. También hay una ley que se escribe seno de I sobre seno de R de R' en este caso, es igual a un valor constante que se llama N. N se llama índice de refracción, así le llaman los físicos. Esto corresponde a una ley. Que se llama ley de la refracción. Ley de la refracción. También algunos le llaman ley de Snell, el autor, ¿no? También le llaman ley de Snell. Si quieren ubicarlo eso en Google, ¿no? Entonces tengo aquí la ley de Snell o la ley de refracción, como ustedes gusten. Recuerde lo que significa N. Voy a ponerlo por acá. N. A ver, voy a ponerlo por aquí arribita. N significa índice de refracción. ¿Sí? Eso para que usted pueda leer bien la ley, ¿no? Seno del ángulo de incidencia sobre seno del ángulo de refracción es igual a índice de refracción. Estos índices pues los puede encontrar en tablas, en los textos o en internet. Y hay dos tipos de índice, el absoluto y el relativo. El absoluto, cuando relacionamos con el vacío. Por ejemplo, de vacío al agua, del vacío al aire. Ahí hablamos de índice de refracción absoluta. Pero si en el caso del ejemplo estamos relacionando dos medios, aire y agua, ahí hablamos de índice de refracción relativo. En todo caso, pues, la ley habla de índice de refracción. Puede ser con índice absoluto o con relativo. Eso en la refracción de onda. Pues aquí ya con esta ley tenemos una fórmula y podemos explicar algunos fenómenos que se ajustan a la llamada refracción. Tanto de ondas sonoras, de ondas luminosas, por ejemplo, con la luz, se puede ver como una cuchara, aparentemente como que estuviera doblada cuando se introduce en agua o un sorbete, se lo ve como quebrado, pero no es que está quebrado, sino por un efecto que se llama refracción luminosa o de la luz, se lo ve así, como que estuviera quebrado. Es porque la onda ha penetrado al medio, pero ha sufrido un cambio en su dirección. Fenómeno que se conoce como refracción. Muy bien. Vamos al siguiente fenómeno.
Fenómeno 5. Después de la refracción, nos toca analizar interferencia de ondas. Interferencia de ondas. Es un término muy conocido, ¿no? Cuando algo interfiere es porque no está, si son sonidos no están bien sintonizados, digamos. Entonces ocurre cuando dos o más ondas llegan a un mismo punto del medio. Ocurre cuando dos o más ondas llegan a un mismo punto del medio en el que se propagan. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una superficie de agua, una piscina, por ejemplo, y entonces se van a producir ondas. Vamos a poner por aquí una. Se van a producir ondas de la siguiente manera. Ahí. 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 Y seguimos produciendo ondas circulares, ¿no? Siguen produciéndose ondas circulares. Y por acá hay otra onda. Y entonces se va a interferir, ¿no? Se puede construir varias ondas. Entonces viene otra. Entonces va a ocurrir en algún momento en que se interfieren, o sea, van a llegar al mismo punto otras ondas. Por ejemplo, si yo tengo por aquí otra onda, y ahí ya se interfieren
Entonces, ¿qué notamos aquí? Que hay un cruce de ondas, ¿no? Entonces, los puntos de interferencia estarían ahí mostrándose, ¿no? Donde se cruzan aquí, en este punto, aquí, en estos puntos donde se intersectan. Entonces tenemos la llamada interferencia. Entonces, cuando se cruzan, o se intersectan, produce interferencia. ¿Sí? Esa sería la idea, ¿no? Vamos a ver si puedo colocar eso y colocarlo un poco más abierto, ¿no? Bueno, ahí se puede ver mejor. Entonces aquí tenemos la interferencia. ¿Dónde está esta interferencia? Aquí. Aquí. ¿Dónde más? Ahí. Bien, esto ocurre, por ejemplo, con el agua, donde hay varios puntos que se generan ondas, se va a ver que hay interferencia al momento que se cruzan las ondas. Ahí tiene usted una práctica, ¿no? En la que puede demostrar interferencia. Intersectan. Intersectan. Ahí está mal escrito intersectan, parece, ¿no? Intersectan. A ver. Borramos esto. Cuando usan o se intersectan las ondas, se produce una interferencia. Ahí está bien escrito, ¿no? Listo. Decía que eso se produce en el agua, también y cuando usted está sintonizando una radio, por ejemplo, en un receptor, a veces no se sintoniza bien, es porque al mismo tiempo están llegando dos emisoras, no se escuchan. En un ambiente en donde hay ruido, no se puede escuchar bien, porque al mismo tiempo están llegando a su oído simultáneamente dos ondas, entonces no puede usted escuchar bien, ¿no? El nítido, o sea, está mal sintonizado, eso es una interferencia.
Recuerde que las ondas se dan en nuestro medio algunos tipos de onda, digamos así, o naturaleza de onda. Hay ondas sonoras, ondas de luz, ondas en el agua, ondas en una cuerda. Bueno, ondas electromagnéticas en electricidad. En todo caso, pues, siempre se da esta apreciación. Hay interferencia de onda cuando no hay nitidez. Está intersectado al mismo tiempo en el medio por varias ondas. Puede ser dos o más. Bien, eso es la interferencia. El punto 6 se refería a la difracción de ondas. Veamos. Difracción de ondas. Difracción. ¿Qué será difracción? ¿Has escuchado alguna vez ese término? Cuando hablamos de difracción. ¿Sí? ¿Se han escuchado, no? Bueno, es un fenómeno que ocurre, ¿no? A veces con ondas que tienen una buena longitud de onda, como las ondas sonoras, por ejemplo, ¿no? Pero se da ese caso. Entonces, se produce este fenómeno cuando las ondas rodean a un obstáculo y luego continúan su propagación. Ya, eso es muy notorio en algunos casos que, por ejemplo, en ondas sonoras, hay alguien que está gritando en una habitación, grita en una habitación y usted escucha. Entonces, ¿qué sucede? Que la onda sale por la puerta, da la vuelta y le llega a la otra persona y escucha claramente. Entonces, la onda ha rodeado el obstáculo y continúa su propagación. En el caso de sonido, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que usted esté dentro de la habitación para escuchar claramente lo que dice la otra persona. Usted puede estar afuera de la casa y escucha. Entonces la onda da la vuelta o rodea el obstáculo, sale por la ventana, por la puerta, por lo que sea, orificios, y llega al receptor. Entonces, esto es lo que se conoce como difracción de onda. Entonces lo podemos decirlo así. Por ejemplo, hay un cuerpo, como por ejemplo, bueno, entendemos que esto sea una habitación. Entonces van a venir las ondas por aquí. Vienen por aquí. Y luego pues continúan rodeando el obstáculo y sigue su propagación. Es la idea, ¿no? Entonces primero viene en una dirección que está rodeando el obstáculo y luego cambia de dirección, pero continúa. Entonces esto es lo que quiero mostrarle, ¿no? O sea, viene en esta dirección
y luego se propaga en esta otra dirección. Se continúa su propagación. Se produce más en ondas sonoras. Esto se produce por frecuencia en ondas sonoras. Ondas sonoras. Así que usted puede estar dentro o fuera de una habitación y la onda le llega, ¿no? Entonces no hay necesidad de estar ahí dentro de la habitación para escuchar. Puede estar afuera. Entonces ese fenómeno se conoce como difracción de ondas. Entonces aquí tenemos un obstáculo. Lo que vemos aquí. Y estas son ondas. ¿Sí? Ahí está claramente el asunto. Bueno, hasta ahí la clase de hoy porque se agotó el tiempo.